No, básicamente es pensar, el primer tema me parece que hay que sacarse de la cabeza de pensar en términos de frontera y de mapa actual. Me parece fundamental porque gran parte de la mitología de lo que se conoce en función de, o se repite en función de nacionalidades, en función de fronteras actuales. Y ese es el primer punto y el fundamental. Para darte una idea, para 1810, lo que hoy conocemos como Argentina son un grupito de caminos y pueblitos. Entonces, cuando hablas de pueblo originario, los pueblos originarios se dispersaron por todo el territorio previo a la formación de las naciones y uno de los kits, por lo menos de los puntos altos con que se genera el mito este entre tehuelche versus mapuches, es considerar que los tehuelches son argentinos, han sido buenos, a diferencia de los mapuches malos. Y eso se remonta, y habría que señalar lo primero, que tehuelches los hubo de uno y otro lado de acuerdo a la denominación que se les dio, ¿no? Porque a todo esto tenemos que aclarar que son denominaciones a veces de un mismo pueblo con diferentes nombres. A los tehuelches se los conoce, digamos, es un nombre, una palabra de origen mapuche, pero sin embargo es el mismo grupo de cazador-recolector que circulaba y que la frontera era móvil, por decir la frontera actual, la cordillera era un lugar de espacio de encuentro y también de conflicto, y entonces había de un lado y otro de la cordillera. Me parece que hay que desterrar esta idea de que los tehuelches son la representación de la argentinidad, salvo que leas alguna bibliografía muy básica y que ya está superada, ¿no? Esto de generar un pueblo argentino, cuando los pueblos son preexistentes y cuando hay un desconocimiento actual en muchas teorías de las leyes que adhirió nuestro país, del convenio de la OIT, de la Constitución Nacional del 94, de la Declaración de las Naciones Unidas en el 2007, y por eso digo que es un tema apasionante, pero hay mucho mito y mucha falsedad por falta de información, alguna inocente y otra malintencionada. Hay que remontarse un poquito, muy rápidamente, por lo menos para dejar la curiosidad de que la gente lo investigue. Es un área donde las propiedades de los grandes empresarios, los grandes grupos empresarios, y hay un caso del 2007, que es el caso Pilquimán, que yo le recomiendo a la gente que lo lea, en donde se da una movida muy interesante por recuperar las tierras y donde se puede saber cómo los intereses inmobiliarios y las grandes empresas de tipo Benetton logran permanentemente estirar y usar la fuerza del Estado para generar esa conflictividad. La conflictividad no es gratuita, sino se remonta a una negación de derechos y a una persecución. Fijarnos en qué coyuntura económica estamos, qué coyuntura de intereses hay atrás, como para analizar después los casos, ¿no? Porque los casos que explotaron estas últimas semanas no son un caso que viene de otro planeta, sino que se remonta a una serie de causas y a un contexto que está volviendo otra vez a poner como enemigos a las comunidades originarias. Que la lucha nuestra de los educadores es de recomendar siempre que se lea más, digamos, ¿no? Y que me parece que no es solamente remontarse a un portal de noticias de internet y repetir mecánicamente. Y por otro lado, sí recomendar que los estudios antropológicos e históricos en los últimos 30 años cambiaron muchísimo. Ya no estamos manejando con el paradigma, no nos manejamos más con el paradigma que hablaba de araucanización. Me parece que esa es la recomendación. En este tiempo lo fundamental es informarse más, que la gente lea más.